Vamos a conversar, nos acompaña María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio, bueno, vinculada al mundo gremial como de costumbre y bueno, siempre bueno escucharla y tener pues tu interpretación, tu lectura de las cosas que siguen pasando. Aquí cuando invitamos a personas vinculadas al sector privado de la economía nos encontramos siempre con que hay cosas muy importantes que decir, no son las más halagadoras ni mucho menos, pero bueno. Esto transcurre y la situación económica sigue siendo sumamente difícil, María Carolina. Sigue siendo muy complicada y bueno, gracias por la invitación. Sigue siendo muy complicada y sobre todo cuando notas un país que está languideciendo, que está como realmente en una situación tan crónica. Estuve en Maracaibo en estos días y Maracaibo es una ciudad que da tristeza, sobre todo para quienes pudimos estar allí en mejores épocas, que yo viví 11 años en Maracaibo y de verdad que esta Maracaibo de ahora no se parece en nada a esa ciudad pujante, activa, aunque hay que reconocer que sigue habiendo mucha gente que sigue apostando a esa ciudad, que sigue apostando a ese gran estado, pero que se encuentra con las mayores dificultades que te puedas imaginar. El estado Lara, pasé ayer por allí y realmente todavía sigue muy vívido, tanto en Trujillo, en la mayoría del occidente del país, Trujillo, Lara, el problema de del combustible. No, largas colas, gente perdiendo horas que pudieran ser productivas, que pudieran servir para contribuir con la producción en el país, el desarrollo del país, allí parados en una cola esperando para poder abastecerse de combustible. Y eso pensamos que solamente es una consecuencia para el particular, pero es una consecuencia para todo, porque aquí en Caracas, que sí se consigue combustible, no llegan los productos a tiempo y en la cantidad que deberían llegar, porque simplemente no hay forma ni manera de transportarlos hasta aquí. Y esa situación se repite por todo el país. Y lo que más preocupa es realmente el estado de anarquía en que uno percibe Venezuela. Tú ves que, por ejemplo, vas por las carreteras y te encuentras con unos funcionarios y tú no piensas que están resguardando tu seguridad, sino que piensas que miran a pedir o que miran a quitar. Cuando tú ves eso es lo que dicen los productores del campo, ¿no? Que ellos se mentalizan para ir de alcabala en alcabala e ir dejando productos y productos o si no hasta dinero, ¿no? Es lo que han denunciado. Cuando en estos días alguien preguntaba qué requiero para transportar algunos productos agrícolas a la capital, le decían un montón de recaudos y al final le decían, y lleva dinero en efectivo y lleva que repartir. Y eso es una triste realidad que estamos viviendo. Pero es da que una profunda vergüenza eso. Da vergüenza, porque ya un funcionario público no representa seguridad, no representa gestión, representa como que algo que no debería ser. Tú notas, por ejemplo, que cuando esta anarquía que hay, por ejemplo, con el tema tributario local de las alcaldías, cada alcalde decide qué hacer, cómo hacerlo y de una manera brutal persigue y acosa a los comerciantes, a los empresarios en cada... Sí, una nueva tributación vinculada al petro, lo cual hace una recarga en algunos casos hasta del 120.000%, denunciaban en estos días algunas personas. Desde luego, lo que está ocurriendo aquí en el municipio Libertador ya ocurrió en otros municipios, particularmente en el municipio Maracaibo, donde la recaudación pasó, ¿qué te digo yo?, de miles de dólares a millones de dólares, por decirlo así. O sea, que se nota la diferencia y sobre todo en... ¿Cómo lo pagan? ¿Cómo lo pagan? Y en una ciudad donde todo está contraído, todo está deprimido, ¿cómo lo hacen? Y veíamos ayer la noticia de que los centros comerciales, por ejemplo, denuncian o reconocen que hay un 20% de disminución en lo que es la asistencia a los centros comerciales. La gran realidad es que el comerciante no está vendiendo, el industrial no tiene manera de colocar sus productos. Sí. Escuchaba de una de las más grandes empresas del país que ha parado algunas líneas de producción, las ha llevado al mínimo de su capacidad productiva porque simplemente están abarrotados de inventarios porque la gente no tiene con qué comprar. Sí, claro, con esa declinación del poder adquisitivo, ¿cómo hace la gente? Y además, fíjate tú, súmale el elemento dólar, ¿no? Hubo 2 meses donde hubo una desaceleración, más no se redujo, sino simplemente una desaceleración inflacionaria que fue menor, y ahora con esta estampida del mes de julio que ya ha culminado, pues sencillamente, bueno, vamos a ver en el balance una inflación disparada otra vez. Sí, desde luego, pero ahí notas cómo es la distorsión en el país. No, es un desorden, es una anarquía
orden es una anarquía el precio que mejor le parezca. Total, porque es que el gobierno ni siquiera tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones y pagar lo que le corresponde, porque en el momento en que lo hace, entonces sale el dinero a la calle y, como es lógico, la gente busca resguardar ese efectivo o ese dinero que tiene, esos bolívares que tiene, exigiendo o buscando la manera de adquirir divisa, y es lo que presiona la tasa de cambio. Eso, cada vez que se hace cualquier pago, que el gobierno aumenta su gasto público, vamos a ver que la tasa de cambio se sigue moviendo hasta que llegue a los niveles que anuncian algunos economistas, que dicen que debería estar por el orden de los 30.000 bolívares, lo cual sería crítico, claro. bien grave para el país. Y las proyecciones hacia finales de año pudieran ser, y no exagero, cataclísmicas, ¿no? Pero son solo proyecciones. Entonces yo me imagino, si eso llegara a ocurrir, ¿cómo sería una economía manejándose con esa paridad dólar-bolívar? No, y fíjate que esta semana la semana pasada, escuchábamos al señor Maduro hablar de que estaba abierto a los empresarios y que quería ayudarlos y que quería apoyar en lo que fuese necesario. Pero es que esto no es tema de un discurso, no es tema de un llamado, es tema de crear las condiciones. ¿Cuál es empresario? Y es tema de crear las condiciones de confianza, que de verdad van a haber reglas de juego claras, que de verdad van a haber condiciones para poder producir en el país, y eso es lo que no se ha visto, y realmente, no importa el discurso, no genera esa confianza. Ahora, antes de irnos a la pausa, tú que sigues vinculada, pues, como decía, al sector gremial y en particular tu sector comercio y servicios, ¿cómo está la situación allí en este momento? ¿Peor que nunca? Exactamente, porque el problema ya no se trata, vemos los anaqueles llenos en todas partes, ya no es un tema de desabastecimiento, lamentablemente con productos importados. Hay una proliferación de tiendas o mini tiendas que han surgido repentinamente. Lo que llaman bodegones y ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque en este momento la distorsión económica es tan brutal que es más barato, volvemos al punto de hace 10 años, que es más barato importar que producir, y eso es lo que nos hace más daño a nuestra ya deteriorada economía. ¿No habrá algún gran negocio también detrás de ello? Bueno. Bueno, hagamos una pausa, María Carolina. Conversamos con María Carolina Uzcategui, expresidenta de Concecomercio. Bueno, mantenemos nuestra conversación con María Carolina Uzcategui. Bueno, hacías un repaso de tantas cosas, ¿no? Pero tú sabes que adicionalmente a lo que es el desajuste económico, hay un profundo desajuste emocional en los venezolanos. Y hay muchos que piensan que el país ha entrado en una fase de desintegración. ¿Es exagerado hablar en esos términos? No, para nada. Muchos hablan de la necesidad de reinstitucionalizar el país, pero yo creo que antes de hablar de cualquier otra cosa, lo primero que debemos hablar es de la recomposición de la estructura social venezolana. No puede ser que hayamos perdido toda credibilidad en las instituciones que existen en el país, y eso pasa desde lo que la gente reclama de un nuevo CNE para creer en elecciones confiables, o de un nuevo Tribunal de Justicia que pueda impartir justicia adecuadamente, o de todas las instituciones, un SUNDE que realmente vaya en defensa del consumidor y no en ataque al productor y al empresario en general. Necesitamos reconstruir el tejido social venezolano, la estructura social venezolana. ¿Pero eso es posible dentro del modelo político actual, digo? No, porque desde allí no se inspira el respeto que debería existir. O sea, cuando tú tienes que continúan en los discursos oficiales insultos, agresiones, que siguen descalificándose al empresario o al inversionista o al trabajador o a quien sea, cuando no se habla de manera seria al país, entonces tú no puedes tener una verdadero recuperación del respeto que es necesario. Ahora, que entonces, debe haber en el ese país. discurso de exhortación y llamado a los empresarios es mera retórica. Yo sí creo que es mera retórica, porque si bien es cierto que han tratado de tomar tardíamente algunas medidas para tratar de apalear la difícil situación que estamos viviendo en Venezuela, todavía sigue siendo insuficiente, todavía sigue siendo, por supuesto, son exageradamente tardías las medidas que se están tomando, y como vemos, ocurren fenómenos como que ya no tenemos desabastecimiento, pero tenemos tantas otras carencias en el país. Escuchaba tu programa de ayer con el presidente
de la Cámara de la Industria Farmacéutica que decía cómo es posible que se venda más un acetaminofén que cualquier otro medicamento. Sí. Y entonces tú realmente dices, ¿cuál es el país que tenemos? Realmente, ¿cuál es la capacidad de cubrir las necesidades básicas que tienen nuestros venezolanos? Son casi nulas. Ahora, si hay además, le sumas un evidente prejuicio ideológico frente a lo que es la actividad privada, ¿verdad? Eso tiene un patrón de referencia histórico por lo demás. Entonces, la esperanza de poder cambiar las cosas a pesar de decisiones que se han tomado, pues no puede motivar alguna esperanza al final de cuentas. Desde luego que no. Mira, ¿quién puede hacer? ¿Cuántas veces hemos escuchado no van a haber más expropiaciones? Y de hecho llevamos rato que no escuchamos ninguna expropiación, pero nadie, si tú hicieras una encuesta en la calle, nadie se siente 100% seguro de que eso no vaya a volver a ocurrir. Bueno, pero están paralizadas o están expropiadas también, y en estos días conversaba también con el vicepresidente de FEDENAC, y de las 4 me dijo que eran 6 y tantos millones de hectáreas expropiadas. ¿Cuáles están productivas? Prácticamente que ninguna. Entonces tú dices, por ejemplo, se hace la ordenanza de las máquinas fiscales que tanto los denunciamos en este espacio, y dicen, no vamos a salir a supervisar, pero por si acaso aquí está la lista de empresas donde ustedes pueden adquirir las máquinas fiscales. O sea, tú no te sientes seguro de que realmente las cosas que dicen vayan a compaginarse con las cosas que hacen. Y tú te levantas muchas sospechas alrededor de la insistencia de las máquinas fiscales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo? Porque no hay confianza, porque no piensas que realmente las autoridades o quienes están a cargo de manejar las políticas públicas en el país y económicas sobre todo, actúen de manera realmente seria en pro de recuperar la producción y el crecimiento del país, sino que piensas que están buscando algún beneficio personal, alguna forma nueva de cómo obtener ganancias especiales, por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que, como por allí dicen algunos, hay un nuevo empresario en Venezuela y que quiere o piensa desplazar a los empresarios tradicionales, por llamarlos de alguna forma, los que han trabajado durante años en la industria, en el comercio, en la actividad agrícola? Mira, lo que sí sé es que el empresario de hoy tenga años con su establecimiento, porque sorprende todavía ver cómo en Venezuela hay muchas empresas, hay varias empresas con más de 100 años funcionando y así por el estilo, empresas que celebran varias décadas funcionando. Ese empresario venezolano, pequeño, grande, mediano, ha tomado una conciencia diferente. La preocupación por el trabajador, por su entorno, por el mismo usuario, lo ha llevado incluso a sacrificar patrimonio personal, más allá de las ganancias que pueda tener en la empresa, para tratar de mantener su Santa María abierta, para tratar de seguir brindando un servicio a la comunidad. Hay muchos empresarios tratando de ver, tú les notas la angustia, de ver cómo se reinventan, cómo siguen manteniéndose en pie, porque la idea de retirarse, la idea de salir, la idea de dejar de prestar el servicio o producir el bien que acostumbraban a producir, es algo que está totalmente descartado de su pensamiento. Y de estos, y concluyo, llamados empresarios de riqueza súbita. Hay un refrán que dice: lo que fácil llega, fácil se va. Lo que no se suda, lo que no se trabaja, lo que realmente no viene acompañado de un esfuerzo colectivo, porque la empresa no es el propietario, la empresa son los trabajadores, es el entorno, son los consumidores. Lo que no viene acompañado de esa credibilidad, por supuesto, con toda la facilidad que llega, también se puede ir. Bueno, gracias por todas estas reflexiones. Nos pasamos por muchos temas, María Carolina, y bien interesante todo esto. Muy amable por haber estado con nosotros, María Carolina Uzcategui. Amigos, una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.